session, we want to look at political justice, En government. esta sesión queremos observar la justicia política y el gobierno. We're going to work through all 8 domains more or less briefly. Vamos a ir más o menos brevemente por cada una de las esferas. I'll emphasize the ones that God emphasizes, but we will cover all 8 of them. Vamos a estar enfatizando esas que Dios enfatiza, pero vamos a cubrirlas todas. Now you're going to want to raise your hand and say, but where is that scripture? Tal vez usted se sienta tentado a levantar la mano y decir, pero ¿dónde está esa escritura? But don't bother, No se moleste, because you cannot get this understanding from one text. porque este entendimiento no se obtiene con un solo versículo. The whole evangelical idea of proof text, a major truth summarized in one verse, Todo este concepto que utilizamos en el cristianismo de que un versículo sostiene una verdad, while not wrong, no es que está mal, limits us from looking at the whole. pero sí nos limita a observar el todo. Okay, so for 20 years now, I've been going through Bibles with 8 colors. A lo largo de 20 años ya yo he estado cubriendo varias versiones de Biblia Genesis to Revelation. de Genesis colores. through Revelation, asking, what are you saying about government and political justice? de Génesis a Apocalipsis preguntándole a Dios, Señor, ¿qué estás diciendo tú acerca del gobierno y de la justicia? Because whatever you think you see in the book of Exodus has to be confirmed throughout Scripture and validated in the New Testament. Porque lo que estás viendo de repente en el libro de Éxodo tiene que ser validado y confirmado en el libro de los Hechos. If you only need one verse to prove something, you can prove anything from the Bible. Si solamente necesitas un versículo para probar una verdad, vas a poder probar prácticamente cualquier cosa a partir de la Biblia. Okay, and that's called a violation of the Scriptures. A eso se lo llama la violación de las Escrituras. Okay, so I will give you points of interest where I see the value. Les voy a dar algunos puntos de interés en donde se destaca el valor. I will give you the origins of that value in Scripture, Me voy a referir a los orígenes de ese valor en la Escritura, but I can't give you one chapter you can go study and now, oh, I get it. pero no le puedo dar un capítulo que usted lea y diga, ay, ahora sí, ya aquí está todo. As I already said, God really does expect that you will read the book. Porque como ya les dije, Dios sí espera que leamos todo el libro. Okay, so when we look at each domain, we see an attribute of God. Cuando observamos cada uno de los dominios, observamos un atributo de Dios. We see a primary objective of that institution or sphere, Vemos el objetivo principal de esa institución o esfera and we will see the way God governs that arena. y vemos también la forma en la que Dios conduce o gobierna esa arena. So God is the governor of all things, Siendo Dios el gobernador de todas las cosas, but he doesn't govern all things in the same way. no gobierna todas las cosas de la misma manera. He is the creator Él es el creador of all authorities, de todas las autoridades, but he has not given all authorities the same authority pero no le ha dado a todas las autoridades la misma or autoridad the same function. o la misma función. Okay, so we have to analyze them separately. Así que tenemos que analizarlas de manera separada. The authority of a father is different than the authority of a king. La autoridad del padre es distinta a la autoridad del The rey. authority of a king is different than the authority of the priest. Y la autoridad del rey es distinta a la autoridad del sacerdote. The authority of the priest is different than the authority of a businessman. Y la autoridad del sacerdote es woman. distinta a la del hombre de negocios Excuse me for being so gender biased. o de la mujer de negocios. Perdón que sea tan orientada al género. Okay, so when we look at political justice, Cuando observamos a la justicia política, we're looking at the king. estamos observando al rey, A kingdom, un reino, a country, un país, a nation, una nación, a people, un grupo de gente. always have a leader. Siempre necesitan un líder. But a kingdom is not just about the king.
Pero el reino no se trata solo del rey, It's about how the king governs. sino de cómo este rey gobierna. Okay, so a king implies a people. Entonces, un rey implica un pueblo. We have a tendency to talk about King Jesus or God the King in isolation of how he rules. Tenemos la tendencia a pensar en el rey Jesús o en el rey Dios en forma separada a la forma en la que gobierna. So every political leader, Entonces, todo líder político, every political system todo sistema político, has a way it executes authority and power. tiene una manera de ejecutar poder y autoridad. Because in the human world, one person could never do everything. Debido a que en el mundo humano no hay una sola persona que pueda hacerlo todo. Moses tried that in the wilderness, and his father-in-law says, "Kid, this is never going to work. Moisés intentó hacerlo en el desierto y el suegro le dijo, eso no va a You funcionar. can't rule 3.5 million people all by yourself." No se puede gobernar tú solito a 3 millones de personas. So the very concept of a kingdom implies institutional order Entonces el concepto mismo de un reino implica orden institucional and designated authority. y autoridades designadas. Okay, so if I'm an ambassador of the United States, Entonces, si yo soy embajadora de los Estados Unidos, the president, el through presidente, the Secretary of State, por medio del secretario de has Estado, appointed me me ha designado a mí and giving me authority to represent the United States in this country. y me ha dado autoridad para representar a Estados Unidos en un determinado país. I have a job description, Tengo una descripción de and trabajo it tells me what I have the authority to do as the ambassador and what I don't have the authority to do. y esta descripción me dice qué autoridad tengo como embajador y qué autoridad no tengo. Okay, and every nation has a way it deals with issues of state. Toda nación tiene una manera particular de lidiar con asuntos del Estado. So how do we deal with law? Who makes the laws? ¿Cómo lidiamos con las leyes? ¿Quién hace las leyes? How are we going to deal with protection? Who will be the military and who will they be responsible to? ¿Cómo vamos a hacer con la protección? ¿Quién va a ser la milicia y cómo nos van a proteger? How will we provide infrastructure? Will that be private business or state owned? ¿Cómo vamos a proveer infraestructura? ¿Estará a cargo esto de la empresa privada o del el Estado? What criterion will we give for visas to visit? ¿Cuál será nuestro criterio para la visa de los visitantes? Who will be empowered to give visas? ¿A quién se le concederá poder de otorgar visas? Get it? ¿Comprendemos? Okay. The kingdom of God El reino de Dios has delegated authority. también ha delegado autoridad. So otherwise God has all power En otras palabras, Dios and tiene he todo has poder all authority. y también tiene toda autoridad, But he has given some of it away. pero ha entregado parte de estos. Now the big biblical question is, who did he give what? La gran pregunta bíblica es, ¿qué le dio a quién? And that's a question of judicial order. Y esta es una pregunta de tipo judicial, de orden Okay, judicial. so very simply, Así que sencillamente, you have the power to sin. usted tiene el poder de pecar. You have authority over your Usted- own choices. Usted tiene autoridad sobre sus propias decisiones. Where did it come from? ¿De dónde ha venido esta? God gave it to you. Dios se la dio. You say, well, that was a bad idea. Me va a decir usted, pero esa fue Well, una I'm mala sorry, idea. that's how the kingdom of heaven works. Lo siento, así es como funciona el reino de Dios. You are free Usted es libre and you are responsible. y es responsable. For what? ¿De qué? For your choices. De sus decisiones. You say, well, God should take that away. It's really messing everything up. Entonces usted me va a decir, ay, pero mejor que Dios me lo quite porque está arruinando todo. He won't. Dios no lo va a He's quitar. already made the decision.
Ya Él tomó la decisión. It's part of the constitution of the cosmos. Y eso es parte de la constitución del cosmos. Individuals are free to make choices and they are responsible for the choices they make. Los individuos son libres de tomar decisiones y son responsables de las decisiones que toman. They should not sin, No deberían but pecar, they may sin. pero pueden pecar. So sinning is never God's choice. El pecado nunca es la decisión de Dios. So why is the world in such a mess? Entonces, ¿por qué el mundo está en tal desastre? It's very simple. Sencillísimo. He gave you and I choices. Dios te dio a ti y a mí la capacidad de escoger. But there has to be a limit to our choices. Sin embargo, debe haber un límite para esa capacidad. Because what if I use my choice to murder you? Porque, ¿qué sucedería si yo utilizo esa capacidad para asesinarte? Well, now I'm using my God-given authority to take away your God-given authority. Ahora yo estoy tomando la autoridad que Dios me dio para quitarte a ti la autoridad que Dios te And dio. God says, no, can't do that. Y Dios dice, no, eso no se puede hacer. That's tyranny. Eso es tiranía. Okay, so God gives the community Entonces Dios le da a la comunidad the right el derecho to form governance, de formar gobierno, which is the mechanism by which the community says no to the individual. el cual es el mecanismo del que se sirve la comunidad para decirle al individuo no. And it is the subject of political law. Y este gobierno es el sujeto de la ley civil. All law is moral, Toda ley es moral, but not all morality pero no toda la moral can be made a legal issue. puede constituirse en un asunto legal. So if I steal, it's morally wrong. Por ejemplo, si yo robo, eso está moralmente mal. So I run through your orchard and I pick 3 apples and I run back out. Yo fui a tu huerto, te robé 3 manzanas y me corrí con las manzanas. This is theft. Eso es robo. God saw you do it. Dios te vio hacerlo He is going to hold you accountable. y te va a hacer responsable de lo que hiciste. The apples did not belong to you. Las manzanas no te pertenecían. The individual that grew them has the right to own them. El individuo que sembró las manzanas tiene derecho But a am I ellas. going to make it illegal to steal 3 apples? Pero voy a hacer que robar 3 manzanas sea algo ilegal. Well, wouldn't that be nice? Bueno, eso podría ser bueno, But no, we can't do it. pero no lo podemos hacer. Why? ¿Por qué? Because we will never be able to prosecute everyone that takes 3 apples. Porque no vamos a poder enjuiciar a cada persona que se robe 3 manzanas. So as a human society, we have to decide, Entonces, como sociedad humana, tenemos que decidir how many apples do I have to steal before it's illegal? cuántas manzanas tienen que robarse para que eso sea ilegal. And we call the government. Y entonces formamos gobierno, And we go to court. vamos a la corte. And the essence of political justice is who has what rights, Entonces, la esencia de la justicia política es quién tiene qué derecho, what is the border of those rights, cuál es el límite a esos derechos and how do we judicate when those rights have been broken y cómo procesamos judicialmente cuando esos bordes han sido traspasados or abused. o abusados. Okay, so all human societies have to deal with political justice. Toda sociedad humana tiene que lidiar con el asunto de la justicia política. There are no human societies, ancient No hay sociedades humanas, or modern, that don't have a government. antiguas o modernas, que no hayan tenido gobierno. Human beings cannot live together without governance. Los seres humanos no pueden vivir en comunidad sin gobierno. The only thing worse than bad government Lo único peor a un mal gobierno is no government. es que no haya gobierno.
Anarchy is the most violent, dehumanizing form of human social structure. La anarquía es la forma más desastrosa de humanidad. So literally, if there is nothing but anarchy, everybody doing what is right in their own eyes, we will just kill everybody. Entonces, si vivimos en anarquía donde cada quien hace lo que bien le parece, nos terminaremos matando You todos. say, I won't. Tal vez me digas, ay, pero Yeah, yo but you'll be no. dead. Sí, pero a ti te van a matar. I'm a pacifist. Yeah, Yo you're a soy- dead pacifist. Yo soy pacifista. Vas a ser un pacifista bien muerto. Okay, so before God gives us the law, Entonces, antes de que Dios nos dé la ley, all human societies have governments. todas las sociedades humanas habían tenido ya And gobierno. there are about 5 concepts of governance that human beings thought up. Hay 5 conceptos de gobierno en los que el ser humano pensó. So because the great issue of a kingdom, Porque el asunto central del gobierno, any del kingdom, reino, including the kingdom of heaven, de cualquier reino, aún el reino de Dios, is where's the power and where's the authority. es en dónde está la autoridad y en dónde está el poder. So you say, oh, well, it's simple in God's kingdom. He has it all. Bueno, tal vez me digas, en el reino de Dios es sencillo porque Dios No, tiene he todo. doesn't. No, Dios no tiene todo el poder If y you la want to y la believe autoridad. that, you need to become a Muslim. Si quieres creer esto, vas a tener que hacerte musulmán. Because that's exactly what the Quran teaches. Porque eso es lo que enseña el Corán. But it is not biblical. Pero no es bíblico. God is not responsible for everything that is going on planet Earth. Dios no es el responsable de todo lo que sucede en el planeta Tierra. He is not the only active authority. Él no es la única autoridad activa. You say, well, he could reverse our authority. Y me vas a decir, pero tal vez Él nos puede Of quitar la course he autoridad. could. Por supuesto que podría, But he won't. pero no lo va a hacer. How do I know? ¿Cómo lo sé? He said he won't. Él dijo que no lo haría. And he always means what he said. Y Dios siempre tiene la intención de guardar su palabra. To reverse our authority would be to destroy the image of God that is the whole purpose of why he made us. El quitarnos la autoridad sería remover de nosotros la imagen misma de Dios y esa es la misma razón por la cual nos creó. We are co-regents of the kingdom. Nosotros somos corregentes del reino. Okay, so one way human beings thought of Entonces hubo una de las maneras de gobierno en la que pensó el ser humano is I have the biggest army. es yo tengo el ejército más grande I can make you obey me. y puedo obligarte a que me obedezcas. So I get to be the head of the nation. Entonces a mí me toca ser el líder de la nación. Simple power. Un poder sencillo, simple. And if you don't obey me, I'll kill you. Si no me obedeces, te mato. Interesting. Interesante. Okay. Another way human beings thought of Otra forma de gobierno en la que pensó el hombre is I have all the money. es yo tengo todo el dinero. I can hire the biggest army Yo puedo pagarle al ejército más and make grande, you obey me. hacer que me obedezcas. Therefore, I get to be the head of the nation. Por lo tanto, a mí me corresponde ser el líder de la nación. And when you study history, you'll find all of history fits in one of these 5 categories. Y cuando vas a la historia vas a encontrar una de esas 5 categorías en que pensó el ser humano. Until the printing of the Bible. Hasta que se imprimió la Biblia. Okay, so then another way we Otra thought forma en que el hombre pensó of is we said, well, my mother, my father were the monarchs of the nation, entonces mi mamá o mi papá fueron los monarcas de la nación and I am the heir, y yo soy el heredero. and I also have the money and the military, Y también tengo el dinero y la milicia. and I have the right to rule you. Yo tengo el derecho de gobernar. Okay, another one. Otra forma, This is Alexander the Great. Alejandro el Grande, This guy fascinates me. que me fascina el caso de Alejandro Magno. I mean, in Alejandro 10 el Grande. years, he conquers from Greece to the Indus River in India. Alejandro el Grande conquistó en 10 años de Grecia On hasta la India, horseback. en la espalda de un caballo.
And what was he? He wasn't even 30 when he died. Y no murió ni a los 30 años. Okay, but this is the way Alexander the Great did it. He would go to the God of the people he was conquering. Pero así gobernaba Alejandro el Grande. Iba al Dios de la nación a la cual iba a conquistar. And he would say to the oracle or the God of that people, "Do you want me to rule your people?" Iba al oráculo o al Dios de esta gente y le decía, ¿quieres tú que yo gobierne este pueblo? And every God said yes. Y cada uno de los dioses dijo que sí. Isn't that amazing? ¿No te parece sorprendente? So God said I could rule you. Entonces Dios me ha dicho que yo puedo gobernar sobre ti. And by the way, I have the biggest army. Y por So cierto, yo también tengo el ejército más grande. if you resist the will of God, I'll kill you. Así que si te resistes a la voluntad de Dios, te mato. Seems like there's always that after part. Parece que siempre está esa partecita a continuación. Okay, now the last one is really spectacular, and it is the thinking of the Egyptians the Jews have been with for 433 years. La última forma de gobierno fue la que tenían los egipcios con los que vivieron los judíos, de los cuales fueron esclavos. And that is, I am God. Y eso fue, yo soy Dios. Therefore, I have the right to rule you. Por lo tanto, yo tengo derecho a Now, gobernarte. this was the Japanese until World War II. Esto también sucedía en Japón hasta la Segunda Guerra Mundial. And the emperor of Japan still goes in and consummates with a sexual act his emperorship with the gods of Japan. De hecho, aún el emperador de Japón consolida su posición en el imperio a través de actos sexuales con los dioses de Japón. But he no longer claims deity. Pero él ya no dice que es una deidad. He's kind of a covert God. Es como un dios encubierto. God that kind of bows to the United States. Es como un dios que se le arrodilla a los Estados Unidos. Sorry. Well, so far. Okay, so now God gets to speak for himself. Bueno, pero ahora resulta que Dios quiere hablar por él. And if you have any scope of philosophy or political science or history or sociology, this is so exciting. Si has tenido algún poquito de educación en filosofía, sociología, en ciencia, esto es Because muy interesante. All the systems we have thought of as human beings are just so broken. Porque todos los sistemas que habíamos ideado como seres humanos estaban tan quebrantados. But we are addicted to them. Sin embargo, éramos adictos a esos sistemas. It's the way we do things. Es que así hemos hecho las cosas. But how does God do it? Mas, ¿cómo Dios hace las cosas? See, and that's the importance of the law. Y ahí la importancia de la ley. God Dios finally speaks for himself. finalmente habla él mismo. And in chapter 1 of Deuteronomy, Y en el capítulo 1 de you Deuteronomio, have 3.5 million Jews in the middle of nowhere. nos encontramos a 3 millones de judíos en medio de la nada. They have what they can carry on their back and the animals that can walk with them. Llevaban lo que podían cargar en las espaldas y los animales que les acompañaban. They have been slaves for over 300 years. Habían sido esclavizados por cerca de 300 años. They have been exiles for 433 years. Y habían sido exiliados por 430 They have años. never seen the promised land. Nunca habían visto la tierra prometida. They just heard a rumor. Solo escucharon un rumor. They have no holy book, they have no priesthood, they have no formal government. No tenían un libro sagrado, ni un sacerdocio, ni forma alguna de gobierno. They have no homes, they have no military, they have no businesses. No tenían hogares, ni milicia, ni negocios. Just like all of Puerto Rico walked out of Puerto Rico and are now standing in the middle of the Sahara Desert. Es como si todo Puerto Rico saliera de la isla y se fuera a parar en medio del desierto del Sahara. Only you guys have education and you've got systems and
there's no country in the world as bad as Israel is standing in that wilderness. Solo que ustedes tienen educación y negocios, pero no ha habido nación alguna como Israel en ese desierto. Haiti looks like a developed country by comparison. Haití es un país en alto desarrollo al compararlo con Does Israel. that help you? ¿Te ayuda esa imagen? Somalia looks like a developed country by comparison. Somalia se ve como un país desarrollado al lado de Israel en esa época. Okay, and in chapter 1, Entonces en el capítulo 1, God says to Moses, Dios le dice a Moisés, tell the people dile a la gente to choose some wise and understanding people que escojan hombres sabios y entendidos from each tribe, de cada una de las tribus, and I will set them over them as government. y yo les pondré por sobre ellos como gobierno. This bell is still ringing in human history. Esa campana aún suena en la historia de la humanidad. 2,000 years, 4,000 years, this bell is still on the front page of every newspaper in the world on a weekly basis, if not daily. 2000 y 4000 años después, esa campana continúa tañendo en los periódicos, sino cada semana, todos los días. God's answer La respuesta de to the Dios question, a la pregunta, who has the right and the authority to rule the people of the nation? ¿quién tiene el derecho y la autoridad de gobernar a un pueblo, a una nación? The answer is the people choose. La respuesta es aquellos a los que la gente escoja. God gives the authority Dios le ha dado la autoridad to the people of a nation a la gente de una nación to choose who will govern them para escoger quiénes le van a gobernar and over what they will be governed. y sobre qué asuntos serán gobernados. Boy, was that a stupid idea. ¿No crees que esa fue una idea estúpida? That's only slightly worse than making you and I free. Eso es un poco peor que habernos hecho libres a ti y a mí. I mean, for heaven's sakes, why didn't God make himself governor of every nation? Dios mío, pero ¿por qué Dios mismo no se hizo el gobernador de cada nación? Well, he wouldn't have minded. Él pudo, a él no le hubiera importado, But we didn't choose him. pero a él no le escogimos. And even if we had chosen him, he would have delegated authority. Y aun cuando lo hubiéramos escogido, él también hubiera delegado autoridad. So the principles in Deuteronomy chapter 1 Entonces los principios en Deuteronomio 1 are the power is in the people being governed. son, en el poder está en la gente que es gobernada. The authority is in their choices. En segundo lugar, la autoridad está en sus The decisiones. government is to be a consensus government. Segundo, el gobierno debe ser un gobierno de And it's consenso to be representative, each tribe. y tiene que ser representativo de cada tribu. People power, consensus, representation. Poder en el pueblo, consenso y representatividad. Now, every majorly developed country, meaning no great poverty, Ahora, todo país que está realmente desarrollado, es decir, que no hay un nivel de pobreza importante, has this form of government. tiene este tipo de gobierno. Every unjust and poverty-stricken country doesn't. Todo poder que está empobrecido no lo tiene. And he says it's democracy. Tal vez me dirás, es que esto es la democracia. It can be, but not necessarily. Puede ser, pero no necesariamente. Democracy is form. La democracia es formada. God's not giving us a form, he's giving us a value set.
La democracia es una forma. Dios no nos ha dado una forma, nos ha dado un conjunto de valores. Israel was not a democracy. Israel no era una It was democracia. not one person, one vote. No era una persona, un voto por cada It was persona. a tribal consensus. Era un consenso tribal. Everybody had a voice. Todos tenían voz, Everybody got to speak. todos hablaban. Then the elders would go away and try to understand what is it the people are saying. Y los ancianos salían y discutían qué era lo que el pueblo trataba de Come comunicar. back and say, is this what you are saying to us? Regresaban y decían, ¿es esto lo que ustedes nos quieren decir? The Maoris in New Zealand are still ruled this way. En Nueva Zelanda, los Maori en Nueva Zelanda aún gobiernan así. Exactly. They all go into the tribal house. Todos van a la casa tribal, Men, women, children. hombres, mujeres y niños. They all go in with their beds and their food. Todos van con sus camas y su comida. And they all stay in the tribal house until there is a decision. Y se quedan en la casa tribal hasta que se ha tomado una decisión. And everybody gets to say everything they want. Y todos tienen oportunidad de decir lo que quieran. And when they're finished, the elders go out and say, okay, what do we think we're hearing? Y cuando se termina esa discusión, los líderes salen y discuten. A ver, And vamos they a ver. come back and they say, is this what you are saying to us? Discuten, eso es lo que estamos escuchando. And Después everybody gets to say everything they want. regresan y le dicen a la gente, a ver, esto es lo que quieren decir. Y todo el mundo otra vez And vuelve a they hablar. continue the process Y continúan en ese proceso until they're all dead hasta que se mueren or they have consensus. o han llegado al consenso. It works really well if you're a small country. Eso funciona cuando eres un país A pequeñito. little harder with 3.5 million people. Más difícil con 3 millones y medio But de all the personas. values are there. Pero los valores sí están allí. And probably one of the mistakes of the last 200-300 years is confusing democracy as a form with the values God is giving us in Scripture. Probablemente uno de los problemas de los últimos 200, 300 años es confundir esta forma de gobierno, la democracia, con los valores que Dios nos ha dado de There gobierno. are creative ways of applying God's values we haven't even tested yet. Hay formas muy creativas de aplicar los valores de Dios que aún ni siquiera hemos probado. But what God is giving them Sin embargo, lo que Dios les estaba dando is top-up governance. era un gobierno que iba desde abajo hacia arriba. So there were judges of 10 and judges of 50 and judges of, a larger number. Entonces había jueces de 10, de 50 y luego de un número superior. And so justice was a very local affair. Lo que hacía de la justicia un asunto bastante local. And if you couldn't get consensus in a case, you could bump it up. Y si no se podía llegar al consenso en la esfera más baja, se subía. La siguiente. But healthcare, Pero, por ejemplo, la salud, judicial services, los servicios judiciales, legal representation, la representación legal, community policing la comunidad, was very, very local. todo esto se movía a nivel muy And you local. only bumped it up to some more national system if you couldn't get agreement. Y solamente se ascendía a un nivel más nacional si no se podía llegar a un acuerdo. Which meant those chosen to lead were very, very well known. Lo que significaba que esa élite escogida era muy bien conocida. They had lived with the people. Habían vivido con la gente. And when criminals or fights were brought to the courts, everybody in the community knew who those people were. Y cuando los criminales o las querellas eran presentadas en juicio, todo el mundo sabía quiénes eran las personas And so involucradas. all you needed to get justice was for a citizenship that would be willing to tell the truth. Lo único que se necesitaba para tener justicia eran ciudadanos dispuestos a decir la verdad. Because there were a small group of people living in the same community and they could go up. He said that, but I heard him say just the opposite.
Entonces, lo único que se necesitaba era tener esta gente y la persona le conocía y yo decía, él dice que dijo eso, pero yo lo Because escuché decir lo contrario. God is always trying to push responsibility down. Dios siempre está tratando de adjudicar responsabilidad a los niveles más bajos. Human beings without God always push it up. Los seres humanos sin Dios siempre quieren llevar la responsabilidad al nivel superior. And that's why Israel wanted a king. Y por eso Israel quiso un rey. But first we see the judges. Pero primero vemos a los jueces. The judges were national leaders. Los jueces eran líderes nacionales. But Israel didn't have a judge Sin embargo, Israel no tuvo un juez if they weren't being attacked by a foreign power. cuando no estaba siendo atacado por un poder extranjero. There was no need for a national leader unless there was a national crisis. No se necesitaba un líder nacional a menos que hubiese una crisis So their nacional. governance was tribal. Entonces su gobierno era tribal. This is still how Switzerland is ruled. Así es aún como se The rige power of Suiza. governance is in the canton and in the village. El poder del gobierno está sobre el cantón y la villa. You never know who is the president of Switzerland. Nunca sabrás quién es el presidente de Suiza. He only holds the title for 1 year, and he's of a committee of 7 canton representatives. Él solamente sostiene el cargo por un año y él está en un comité de 7 representantes cantonales. And they exchange the chairmanship every year. E intercambia el liderazgo cada año. The only thing they do Lo único que hacen is the infrastructure of the roads, es la infraestructura de las the carreteras, utilities, las utilidades and the military. y la milicia. Everything else is done at a canton level. Lo demás se hace a nivel A cantonal. canton would be like a state. El cantón sería como un estado. Pushing it down, pushing it down. When they have a war, Enviando la responsabilidad hacia abajo. Cuando hay una guerra, interesting, Switzerland's had so few. es interesante que haya tan poquitas en Suiza, Then the commanding general of the military takes lead, not of the whole nation, but takes a very present, visible place of leadership. el comandante general de las Fuerzas Armadas toma un lugar bien visible de gobierno, ¿no? And this has only happened once in Swiss history, and it's the only statue we have in Switzerland. Y eso ha sucedido solamente una vez en la historia de Suiza y es la única estatua que se encuentra en Suiza. Now, when we get to the kings, throughout the judges, what you read is, and the people walked away from the Lord, and the people walked away from the law, and the people walked away from following God. Cuando vamos al libro de Reyes lo que leemos es, y el pueblo se desvió del Señor, y el pueblo se alejó, y el pueblo se apartó de Dios. God is appointing judges, Dios asigna jueces, but the people have to accept them. pero la gente debía aceptarles. So the authority comes from the people, but God always has an opinion. La autoridad viene del pueblo, pero Dios siempre tiene una opinión. Okay, but they need judges because they are so rotten, God is bringing a foreign military again. Pero necesitaban jueces porque estaban tan corruptos en sus bases que Dios tenía que traer contra ellos un ejército, Where are they rotten? una fuerza externa. At the militar. bottom. Sorry, can you say that again? They are rotten at the bottom. Estaban corruptos en las bases. People are turning away from God. La gente se estaba apartando So de we get Dios. through 14 judges if you count Samuel all the way to Samson. Entonces nosotros atravesamos por 14 jueces, I- desde Sansón a todos estos hasta Samuel. I like to call Samson the Bill Clinton of Israel. A mí me gusta decirle a Sansón el Bill Clinton de Israel, They have similar problems. porque tenían problemitas similares. But remember, God can only appoint the best he can find. Acuérdate que Dios solo puede asignar en posición a lo mejor que él puede encontrar. And can you imagine that Samson is the best he can find in the whole nation of Israel? Imagínate que Sansón era lo mejor que Dios pudo encontrar en todo Israel. Because remember, the leader will only come out of the people. Porque acuérdate, el líder solamente va a salir del pueblo. Bill Clinton wasn't a uniquely
awful person. Bill Clinton no era una persona excepcionalmente horrible, He was American. era americano. And it embarrassed us to have that in the White House. Y nos avergonzó haciendo lo que hizo en la Casa And Blanca. it should. Y debió avergonzarnos. That's what God is doing. How do you like it? This is your wise and understanding. Y eso es lo que Dios hace. Mira, ahí está tu sabio y entendido. Live with it. Vive con él, lídialo. Very humbling. Eso es bastante Okay, so humillante. when we get to, he's not the only humbling president we've ever Claro, él had. no ha sido el único presidente que nos ha avergonzado. And ours are all Christian. What's our problem? Pero todos han sido cristianos. All ¿Cuál es el over the problema? world, people want a Christian president. En todo el mundo la gente quiere un I can presidente tell you cristiano. from experience, it's not that great. Te puedo decir por experiencia, no es tan maravilloso. Okay, so at the end of Judges, the people say to Samuel, we want a king. Bueno, al fin del libro de los jueces, la gente le pide un rey a Samuel. God says this is not a good idea. Y Dios dice, esto no es buena idea. Samuel goes to him and says, God says this is not a good idea. Y Samuel va al pueblo y le dice, esto no es una buena idea. The people say, we still want a king. Pero la gente dice, igual, God queremos says, rey. it's your choice. Y Samuel dice, bueno, es su decisión. Now, what they mean by king ¿A qué se referían ellos con rey? is they don't want this local system of justice anymore. Ya no queremos más este sistema de justicia local. They want the king to have absolute power. Querían darle al rey poder absoluto. They want to move it up. Querían trasladar la autoridad hacia arriba. They do not want to be responsible for their own system of justice. No querían ser responsables de su propio sistema judicial. Why? ¿Por qué? Because they are rotten Porque estaban corruptos. and they can't provide justice for themselves because they're not just. Y ya no podían proveer justicia para sí mismos porque ya no eran justos. Okay, so Saul and David and Solomon are all the kings God didn't want. Entonces Saúl, David, Salomón fueron reyes que la gente no hubiese deseado. There's nothing wrong with calling your head of state king or queen. No hay nada de malo de llamarle al jefe de estado rey o reina. That's a title. Es un título nomás. It can be a good thing if the people chose them. Puede ser bueno si la gente los escoge. What is a bad thing is if the people have no choice Lo triste es cuando los or tienen voice y la gente no los ha in who escogido and how they're ruled. y la gente no tiene voz en decidir quién los dirigirá. So a few years ago, Australia voted, do we want to keep the queen? Hace pocos años atrás Australia votó para decidir si querían aún And tener Christians are reina. going, ah, you need to vote this way. Ah, you need to vote this way. Y los cristianos estaban todos locos. Tienes que votar así. No, tienes que votar más acá. God didn't care whether they kept the queen or got rid of her. A Dios no le importaba mucho si se mantenía la reina o no. He cared that the people made the choice Lo que le importaba es que la gente tomase la and live with the decisión consequences. y vivieran con las consecuencias. She is no longer a monarch, not when you vote on her. Ya la mujer no es realmente una monarca. She's a consensus La mujer está dentro de un consenso. political leader Por consenso, ella es with una líder limited política powers con poderes limitados, under the authority of the Australian courts. bajo la autoridad de las Cortes de Australia. See? You get it? Can you do this at all? ¿Comprenden? Okay, so it looks by Solomon like God has been wrong because David and Solomon build Israel to its absolute greatest point as a nation. Entonces pareciera que con David y Salomón Dios no se equivocó. Economically, Dios se equivocó porque realmente ellos condujeron a Israel al desarrollo. okay, it looks like God has made a mistake Pareciera que Dios se hubiese equivocado because David and Solomon bring Israel to its greatest point of development. porque David y Salomón condujeron a Israel a este gran estado de desarrollo. But Rehoboam
Pero Roboam, king number 4, el rey número 4, tears it all apart lo destrozó in one generation. en una sola generación. How could that happen? ¿Cómo pudo eso suceder? Because the king had all power. Porque el rey tenía poder absoluto. You get a good king, Si tienes un buen rey, you do well. te va a ir bien. But the bad king Pero will el- have the same power El rey malo va a tener el mismo poder, because there's no checks and balances. pues no hay balances ni regulaciones. Now, in the history of Israel, En la historia de Israel they never recover. nunca se recuperaron. They still have not recovered. Aún hasta el día de hoy no se han recuperado. In their history, they will go on to lose their land twice and become refugees and slaves again in foreign countries. En la historia antigua, 2 veces más se constituyeron en esclavos y refugiados en países extraños. And still, Y aún así, Israel as a nation does not want to take responsibility for its own history. Israel sigue siendo una nación que no quiere asumir responsabilidad de su propia historia. So they are still Así que aún hoy not blessed. no son bendecidos. Okay. Jesus says, El Señor dijo, a Jesús, kingdom divided against itself cannot stand. un reino dividido no puede mantenerse. This is consensus. Se está refiriendo al consenso, This is representation. representación. Okay? They asked Jesus, should we pay taxes? Le preguntaron a Jesús, ¿tenemos que pagar He says, whose impuestos? picture is on the coin? Jesús pregunta, ¿de quién es la imagen en la moneda? Caesar's. Del César. Well, pay unto Caesar what is Caesar's. Bueno, dale al César lo que es de él. Rome is the government of the state. Rome is providing all the services. Pay your taxes. Los romanos son quienes están dirigiendo el Estado, ellos te proveen a ti los servicios, paga tus impuestos. Pilate, who's the Roman representative leader over Jerusalem, says to Jesus, do you not know what authority I have? Pilato le dijo a Jesús, que era el representante legal de Roma en los judíos, ¿no sabes tú la autoridad que yo tengo? And Jesus says, you don't have any authority that my Father didn't give you. Y Jesús le dijo, tú no tendrías ninguna autoridad si mi padre no te lo hubiera dado. But his Father did give it to him Su padre, Dios sí le dio autoridad a Pilato through the choices of the Jewish people. por medio de la decisión del pueblo judío. Oh gosh, we could go on and on and on and on. Podemos continuar y Because continuar. when you interpret the words of Jesus through the very foundation he names as his, the light goes on. Porque cuando interpretamos las palabras de Jesús sobre la base que era el Antiguo Testamento, la luz empieza a emerger. The Pharisees bring a woman caught in adultery. Los fariseos trajeron a una mujer capturada en adulterio. The law of Moses says adultery is illegal, La ley de Moisés decía que el adulterio era ilegal, it's immoral, inmoral and it should be the death penalty. y debe ser penalizado con muerte. Pharisees bring the woman to Jesus. Los fariseos le llevan la mujer a Jesús, We caught her firsthand. la agarramos Now you need to stone her. en el acto, ahora lapídala. They're not under Jewish law. No estaban bajo la ley judía, They're under Roman law. estaban bajo la ley romana. Adultery is not illegal under Roman law. Y el adulterio no era ilegal en la ley de Roma. In fact, adultery hasn't been illegal since way before David De hecho, el adulterio dejó de ser legal, in Israel. ilegal con David en Israel. So what are the Pharisees trying to do? Entonces, ¿qué están intentando hacer los fariseos? They're trying to get Jesus Están tratando de que to Jesús break Roman law, rompa la ley de Roma because then he will be guilty of murder and they can kill him. para así hacerse culpable con los romanos de Oh, asesinato. but Jesus is quite a bit smarter. Sorry. He said Jesus is smarter. Pero Jesús es más inteligente. He says, you kill her. Y Jesús dijo, mátenla ustedes. Los judíos querían que Jesús la matara para que él fuese culpable de asesinato y que Jesús muera, pero los romanos lo mataran. Y Jesús dijo, no, mátenla ustedes.
Isn't that wonderful? ¿No te parece maravilloso? And all nations involved in the death of Christ Todas las naciones involucradas en la muerte de Cristo broke their own laws rompieron sus propias to leyes kill him. para poderlo matar. Not an abstract law that God had created. They No. broke their own laws. No la ley abstracta que Dios pudo establecer, sino sus propias leyes como naciones. There is legal. There is legal and there is moral. Existe lo legal y existe lo moral. And they are two different issues. Y estas dos cosas son dos cosas distintas.